Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es un gusto tener esta clase semanal para que tú la puedas compartir con otras personas, ¿verdad? Y estés avanzando en tu crecimiento espiritual. Estamos viendo verso por verso Primera de Juan y hoy toca el capítulo 4. El capítulo 4 de Primera de Juan. Leí una frase que, nos puede ayudar para dar un contexto en esto que vamos a ver en el capítulo 4 de la Epístola del Amor. Dice así: nadie te cambia por algo mejor, sino por algo más fácil. Esta es una frase de Paulo Coelho. Nadie te cambia por algo mejor, sino por algo más fácil. ¿Qué te parece? En cuestión de amor es cuando una persona es engañada. Esa persona difícilmente vuelve a confiar en el amor, ¿sí? Porque el engaño le ha lastimado fuertemente. ¿Qué tan fuertemente ha lastimado su corazón? Al grado como si tuviera una especie de lisiamiento, ¿sí? Una discapacidad para volver a amar. Obviamente esto limita a la persona. La persona necesita sanar, necesita recuperar su funcionalidad y recuperar su capacidad de amor. Bueno, esto mismo puede ocurrir obviamente en nuestra relación con el Señor. Cuando alguien, y no porque el Señor nos engañe, por supuesto, Él es totalmente veraz, pero cuando alguien viene y se intromete en esa relación entre Dios y tú y mete un engaño, y de la misma manera ese amor se llega a lastimar. El apóstol Juan estaba observando que entre las iglesias de Asia, las comunidades de Asia Menor, esto estaba ocurriendo, pues el amor hacia el Señor estaba dejando de ser tan fuerte. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como te dije, las comunidades allí en Asia Menor, que por cierto es una región muy bonita, es una región que tiene mucha capacidad de producción, es una región muy bien ubicada y es una región en la cual las personas viven bien, ¿sí? Se puede vivir de una manera fácil, se puede vivir bien. No solamente es un paso obligado entre Europa y Asia, sino que además brinda condiciones muy estables para una buena vida. La gente tiende, ¿verdad?, a ponerse cómoda, a tener todo lo necesario, y resulta de que ahora estas comunidades estaban teniendo unas ideas que estaban siendo infiltradas, que Juan las detecta. Unas ideas acerca de alguien que va en contra del Mesías, ideas que son ideas anticristo. ¿Por qué dudar que Jesús vino en carne? Y sobre todo, ¿por qué dudar que Jesús se volvió un ser humano pueda ser algo tan importante que Juan lo tiene que abordar con firmeza? Los gnósticos, yo no sé si tú has oído esa palabra, yo creo que sí, los gnósticos, aquellos que están siempre solamente detrás del conocimiento, ¿verdad?, han pensado, porque no solamente estaban en ese tiempo, sino que continúan el día de hoy, hay gnósticos en el siglo XXI, piensan que la carne, sí, la parte humana, no es importante y que lo único importante es la parte espiritual. Y derivado de esa forma de pensar se genera un desequilibrio muy fuerte en la persona y comienzan una serie de evidencias raras de esa forma de pensar. Por ejemplo, los monasterios, ¿verdad?, las penitencias, ¿sí? ¿Te acuerdas de aquellas en la Edad Media? Las mandas, en fin, etcétera, etcétera. Todas aquellas manifestaciones de lastimar o sobajar la parte humana, ¿sí?, la parte carnal del ser humano, y solamente pensar que lo único que importa es la parte espiritual, eso es gnóstico. Y eso se apoderó de las comunidades en Asia Menor en el tiempo de Juan. Juan les comenta que todas esas leyendas, todas esas cosas fuera de la palabra de Dios, pues obviamente son
verdades distorsionadas y, por no decirlo de otra manera, mentiras burdas que finalmente traerían un problema para los creyentes de ese tiempo. Juan refuta esto. ¿Por qué? Porque él, como lo dice Primera de Juan en sus primeras palabras, él vio a Jesús, él oyó a Jesús, él palpó a Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Sí? Él comió con él, viajó con él, estuvo con él. Es un ser humano que comía, ¿verdad? Que comía, que dormía, que despertaba, ¿verdad? Que sonreía, que lloraba, que se ponía triste, que se ponía feliz. Un ser humano, y Juan lo está asegurando. Pero ¿por qué es tan importante no perder de vista esto? Bueno, porque uno de los requisitos para ser el Mesías es que sea descendiente del rey David, obviamente un ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando a Jesús se le mistifica, y hay muchas religiones que mistifican a Jesús, cuando a Jesús se le mistifica, se le quita la parte humana, y eso lo haría descalificable de ser Mesías. De hecho, muchos en Oriente piensan, derivado de la proyección tan mistificada de Cristo, ¿sí?, que piensan que precisamente no pueda llegar a ser el Mesías. Pero no, Jesús es descendiente de David, un ser humano, ¿verdad?, como tú y como yo. Y bueno, ya estaremos viendo la otra parte cuando veamos el Evangelio, pero aquí Juan está haciendo la referencia de que no nos desequilibremos. Jesús es perfectamente humano. No por nada el Evangelio de Mateo presenta una genealogía, ¿verdad? Y también otro evangelio también la presenta. ¿De qué serviría presentar una genealogía de que hijo fulano de sutano, hijo de perengano, hijo de así, para que al final resulta de que no fuera humano? Obviamente se necesitan esos registros que también son testimonio de la humanidad de nuestro Señor. Seguimos con la lectura en 1 de Juan capítulo 4, versículos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estas comunidades de Asia, y bueno, obviamente hago esta referencia porque eso también sucede el día de hoy, se les decía que habían vencido al mundo. Pero ¿cómo vencer al mundo? Sí. Un día un amigo mío me dijo que le gustaba el béisbol, que ese deporte es el único en que uno solito se enfrenta a otros 9 y tiene que vencerlos, y muchas veces los vence. Si verdaderamente conecta un jonrón, ¿verdad? 1 contra 9 y es posible vencerlo. Aquí el apóstol Juan les está diciendo, ustedes han vencido al mundo. ¿Cómo puede uno vencer al mundo? La gente por lo general sigue lo que dice la gente, ¿sí? Y a veces no se detienen a pensar que si lo que dice la mayoría es verdad, ¿es esto verdad? Hay por ahí un dicho latino que dice Vox Populi, Vox Dei. Obviamente ese no es un versículo bíblico, obviamente es una mentira. Y realmente lo que están diciendo es que lo que diga la mayoría, esa es santa palabra verdadera. Eso no es cierto. Te sorprenderías cuántas veces lo que dice la mayoría no es la verdad. Aquí el apóstol Juan les está diciendo, mira, si ellos no te escuchan, a pesar de que tú les muestras amor, a pesar de que tú les hablas de la verdad, a pesar de que tú les hablas de Jesucristo, si ellos no te escuchan es porque no son de Dios, no pertenecen a Dios, ¿sí? Pero aquellos que sí pertenecen a Dios van a escuchar el verdadero mensaje de la palabra del Señor. No te preocupes. No te preocupes, la gente que sí quiere oír de Dios, esa persona va a oír las palabras del Señor. En el fondo del mar viven peces que resisten una presión terrible. ¿Sabías tú? Obviamente, ¿verdad? Que en el fondo del mar hay una presión muy grande. Por ejemplo, si ponemos una pieza inclusive de metal y la llevamos al fondo del mar, si esa pieza de metal no tiene las características necesarias para resistir la presión, inclusive colapsa hacia adentro, ¿sale? No se diga un vidrio, no se diga un aluminio, alguna de esas cosas, obviamente. Pero cualquier ser vivo que es llevado al fondo del mar, al fondo, hasta el fondo, metros y cientos de metros al fondo, obviamente revienta colapsado porque no está capacitado para resistir esa presión.
Lo que llama la atención es que ahí en el fondo del mar hay peces que la resisten perfectamente. ¿Cómo es que esto se logra? Bueno, esos peces están dotados de una vejiga, ¿sí? Hidroneumática, ¿verdad? Más bien una vejiga hidrostática, este es el término correcto, una vejiga hidrostática que les permite equilibrar o contrarrestar esa presión tan fuerte que hay en las profundidades del mar. Y lo que hace esta vejiga es que genera una presión, pero de dentro hacia afuera, y esto impide, ¿verdad?, que esos peces mueran. Cuando un creyente no tiene la suficiente presión al interior de él, la presión de este mundo termina por colapsarlo. Si una persona no se alimenta sanamente en el espíritu, la presión espiritual que hay alrededor en este mundo va a terminar por ahogarlo, por matarlo, por colapsar su fe. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos meter presión en nuestro interior de tal manera que no muramos con la presión que hay en este mundo? Por cierto, en esta temporada estamos todos pasando aquí el día en que, bueno, buscan mucho de los muertos, y la palabra de Dios dice que no hagamos eso. Sin embargo, cada vez son más los que lo hacen. Es más, salió en las noticias a nivel mundial que México hace una gran expresión en estos tiempos de noviembre. Eso simplemente es una presión social, ¿verdad? Y si tú no tienes la palabra de Dios adentro en tu corazón, va a ser muy difícil, y al rato, bueno, pues también puede ser que ahí andes condescendiendo con estas cosas. ¿Cómo puedes tú ponerle una sana y buena presión al interior de tu espíritu? Si tú aprendes las enseñanzas de Yeshua, si tú aprendes las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él hace, la perspectiva que Él tiene, en la medida en que tú te alimentas de ellas, las recuerdas, las aprendes, las dices, las tienes presentes, tendrás la presión suficiente que impedirá que tu corazón, tu espíritu muera ante la presión del mundo. Por eso el apóstol Juan dice: ustedes los han vencido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abunda en ustedes. Dice así: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, las enseñanzas de Jesús son superiores a cualquier enseñanza y cualquier presión social que puede existir en este mundo. Primera de Juan 4, 7 al 13. Seguimos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hallamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hay una prueba muy hermosa, ¿verdad?, de que verdaderamente pertenecemos a Dios, y es que su amor, el amor de Dios, está en nosotros. ¿Y en qué consiste el amor? ¿El amor consiste en sentir, o el amor consiste en un hecho, que es el hecho de dar? Así es. Si Dios dio a su Hijo y eso es amor, bueno, también tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Amar es dar, ¿sí? Amar es dar. Dios dio su Hijo para perdonar nuestros pecados, así que piensa bien en qué es lo que vas a dar, porque esa es verdaderamente la forma de amar que tú tendrás para los demás. Tú das a otros lo que te sobra, tú das a otros lo que no quieres, tú das a otros lo que les haría daño a otras personas. Eso no es amar. Por eso piensa bien lo que le das a los demás, porque esto debería de tener mínimo, considero, estas 4 características en base a lo que dice Juan. Lo que tú des a otros, en primer lugar, debe de ser muy valioso para ti, ¿sale? ¿Sí? No des las obras. Número 2, lo que tú des debe de ser entregado de manera desinteresada, es decir, no estés buscando ser recompensado. Si tú das para que te den, eso no es amor, ¿sale? Da
de una manera desinteresada para que verdaderamente el amor de Dios esté fluyendo en ti. Número 3. Lo que tú des debe de tener como un efecto que en las relaciones haya perdón y reconciliación. ¿Qué le estás dando a una persona? ¿Le estás dando un consejo? ¿Le estás dando de tu tiempo? Bueno, si ese tiempo, si ese consejo, si todas esas cosas que le estás dando a una persona provocan perdón y reconciliación, entonces estás dando amor. Si no, revisa porque estarás dando otra cosa. Tenemos que amar. Y cuarto, debe eso que tú le das a otras personas, tu atención, tus pláticas, tus comentarios, tu tiempo, tus oraciones, lo que tú le des a esa persona debe de provocar que esa persona se acerque a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas de esta manera, es que estamos dando verdaderamente amor. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, así es el amor de Dios. Él dio algo muy valioso a su Hijo. Él entregó todo y no está pidiendo algo a cambio. Él no necesita algo a cambio. Número 3, cuando Él dio a su Hijo, lo que buscaba era perdón y reconciliación. Y número 4, cuando Él dio a su Hijo, lo que se busca o el hecho que sucede es que las personas se acercan a Dios porque Él entregó a su Hijo. Hagamos lo mismo con los demás. Obviamente no vamos a entregar una vida, ¿verdad? Pero sí entregamos nuestro corazón. Entreguémoslo de esa manera, de la manera en que Dios amó al mundo, de esa manera amemos nosotros a los demás. Dice aquí 1 Juan 4, 14 al 17. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Me gusta cómo lo vuelve a decir el apóstol Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Obviamente me llama la atención estas últimas palabras. El amor verdadero no solamente hace una distinción entre las personas aquí ahorita en esta vida. Sí, tú tienes que amar y eso se nota. Acabamos de hacer, mi esposa y yo, un viaje. Y en ese viaje había más personas. Y resulta de que unas de esas personas le confesaron unas señoras le confesaron a mi esposa que habían sentido se habían sentido muy a gusto con la compañía y la conversación y el tiempo que mi esposa pasó con ellas, ¿verdad? Y que la valoraban mucho. De hecho, se siguen llamando, se siguen hablando y se está cultivando una hermosa relación allí entre mi esposa y estas señoras. Bueno, las personas distinguen cuando alguien tiene algo diferente. Esas son las palabras que le dijeron a mi esposa. Es que tienen algo diferente. Bueno, lo que puedes tener algo diferente que verdaderamente le llame a las personas la atención es el amor de Dios. Ese amor desinteresado, ese amor que da. Ahora, eso hace una diferencia el día de hoy, cuando estamos vivos, en vida hace la diferencia. Pero también va a ser una diferencia para la vida venidera. ¿Sabes que ese amor te va a dar la confianza de que cuando venga el día del juicio, tú serás amado y reconocido por el Padre? Claro que sí. Practica este amor. Es garantía de que ese día tú serás perfectamente salvo. Ese amor está en la persona de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Finalmente, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 18 al 21. En el amor no hay temor, ¿sale? En el amor no hay temor. Yo les digo a mis hijos, si alguien ve películas de miedo, pues es que no le gusta el amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, obviamente. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si algo te causa miedo es porque te falta amor, ¿vale? Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sí, de lengua,
Cualquiera se come un taco, decimos en México, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, yo amo a Dios, yo estoy bien con Él, yo no necesito nada. Ah, pero ¿cómo te llevas con los demás? Mal. Bueno, entonces no es cierto que esa persona realmente conoce a Dios. Versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La prueba para el examen final: amar a tu hermano será la evidencia de tu verdadero amor hacia Dios. Da, comparte, vive, ama. Y no dejes que los engaños, ¿sí?, de los malos creyentes, no dejes que los engaños de la religión, no dejes que los engaños de este mundo lastimen tu corazón, lo licien y lo dejen opacado para poder amar. Al contrario, si alguien te ha lastimado, inclusive adentro de la iglesia, si alguien te ha lastimado, ¿verdad?, inclusive de entre aquellos que se decían tan cercanos, tan tu familia, ¿verdad?, si alguien te ha lastimado, deja esas cosas, deja esos sentimientos, ¿verdad?, y comienza otra vez a amar. Da a las personas como Dios amó al mundo. Recuerda que tu corazón tiene que estar totalmente rehabilitado para ese día, para el día en que te encuentres con el Señor Jesús. Bueno, pues mi nombre es José Moreno. Te invito a que compartas, que le des clic y que te suscribas para que no te pierdas la secuencia, porque la clase siguiente estaremos viendo Primera de Juan, capítulo 5, verso por verso. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.